Bienvenidos a todos a tumenteytu.com, a esta sección de Vidas con Misión. Hoy estoy muy contenta porque por fin puedo tener a David Alcaraz conmigo, que llevo muchísimo tiempo detrás de él y bueno, parecía que nuestras agendas no conseguíamos cuadrarlas. Así que ya es nuestro, ya es mío y trae un tema muy bonito y muy interesante que yo reconozco que me cuesta mucho decir estas frases, pero en este caso soy completamente sincera y es real. A mí conocer a David me cambió la vida, porque conecté mucho conmigo y entendí muchísimas cosas de mi forma de ser, de por qué reacciono como reacciono, pero bueno, ahora nos cuenta David un poquito más. Bueno, David, te comento, yo generalmente no suelo hacer una presentación muy típica, porque como suelo decir en todas las entrevistas y os cuento a todo el mundo, a todos los que os entrevisto, no tiene sentido para mí que yo me empolle vuestro currículum cuando sois vosotros los mejores en contar vuestra vida y contéis lo que queráis. Entonces yo lo que suelo hacer es una presentación un poquito más cercana. Y en este caso os traigo a David. No le conozco en persona, que me suele pasar con casi todos los que entrevisto. Y os voy a contar la sensación que a mí me da David desde que le conozco. Llegó a mí por casualidad. Sinceramente no me acuerdo cómo llegó. David es especialista en el rasgo de personalidad de persona altamente sensible. Y bueno, lo que yo os puedo decir de lo que conozco desde que llegó a mi vida es que eres una persona muy cariñosa, muy cercana. Nos contestas a todos en el foro con muchísimo cariño, con muchísima cercanía, como si nos conocieras. Y una cosa que me encanta es que casi sentimos ese abrazo en los momentos en los que te hemos planteado algo un poquito más personal. Así que eres de esas personas que consigue superar la distancia y la tecnología, etcétera. Así que te lo agradezco enormemente y os animo a pasaros por su grupo, que os dejaré aquí abajo el link y muchísimas gracias por tu paciencia y por estar aquí conmigo hoy. Así que nada, te dejo que te presentes y nos cuente un poquito quién es David. Bueno, antes que nada, darte las gracias por esta invitación y por este ratito, que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien y sobre todo el objetivo es que nos sintamos todos cada vez como más cercanos, que nos podamos entender más, los que somos paz con los que no somos paz, en fin, quien lo vea, que nos podamos sentir un poquito como con ese calor humano que todos tenemos. Así que muchas gracias por esta invitación. Y bueno, presentarme, a ver, qué difícil presentarse, ¿no? Bueno, pues, a ver, yo soy una persona altamente sensible. Es un rasgo de personalidad, como tú bien has dicho, que, bueno, descubrí que existía este rasgo de personalidad hace unos años, aunque, bueno, el rasgo es algo que lo tienes durante toda tu vida, pero no eres capaz de ponerle nombre. Entonces, ¿quién es David? Pues David es una persona muy entregada a lo que es su propio desarrollo personal y bueno, tal ha sido mi propio desarrollo personal que al final he transformado mi profesión, la he ido modificando a medida que yo iba evolucionando a nivel personal, hasta el punto en el que hoy día me dedico a trabajar con personas altamente sensibles para, bueno, pues para ayudarles, ¿no?, a gestionar su rasgo de personalidad en todos los ambientes de su vida, ¿no?, ya sea a nivel personal, interpersonal, familiar, de amistad, laboral, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese es, entre comillas, David, porque David es muchas cosas. A mí eso me encanta, lo de David es muchas cosas, porque a mí me cuesta decir es tal cosa o Edurne es tal cosa, me cuesta mucho, porque como vamos evolucionando tanto, lo que soy yo, durante un tiempo fui técnico de laboratorio, ves, y en realidad no lo era, yo trabajaba y ahora ya no lo soy, por eso el verbo ser me gusta mucho que hayas puntualizado Exacto. eso. Bueno, pues nada, tenemos aquí a David, que si alguno a lo largo de Claro. esta entrevista descubre que es una persona altamente sensible, pues nada, no dudéis en recurrir a él. Una duda una curiosidad que a mí me surge mucho desde que te conozco
porque creaste un grupo en Facebook para echarnos un cable a los que íbamos descubriendo Sí, que somos PAS. Y a mí siempre me surgió la curiosidad porque cada uno, realmente cada persona se toma esto de que descubre ser PAS de una forma diferente. Hay gente, para mí fue liberador, pero ha habido otras personas que realmente no ha sido así. sí. Entonces a mí la curiosidad que tengo es cómo te lo tomaste tú, si para ti fue un palo o para ti fue liberador. Pues yo me lo tomé, la verdad es que fue como una liberación para mí. Para mí fue como poder darle nombre a algo que yo sabía que existía, pero que hasta entonces tenía a veces connotaciones negativas. Porque claro, te sientes diferente, lo aceptas, lo integras, ves que tu forma de pensar, de sentir, de actuar es diferente y te das cuenta de que tu autoestima en determinados momentos ha bajado o se ha visto afectada, ¿no? La autoestima o el autoconcepto, el concepto que uno tiene sobre sí mismo. Pero aún así yo he ido trabajándolo esto durante toda mi vida, mi autoestima no ha caído, me he sentido bien conmigo mismo, he podido hacer un buen trabajo, ¿no? A nivel de inteligencia emocional. Pero cuando yo me di cuenta de que existía algo que le daba nombre a como yo era, para mí fue como un wow, Sí, qué relax, porque siempre como que queda de fondo como un wow, ¿por qué soy tan raro, no? ¿Por qué soy tan diferente? Y claro, uno se plantea, ¿no? Si es que tiene un defecto o algo, ¿no? Pero aun cuando uno ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero al saber que era paz, todo cambió, fue un antes y un después, realmente. Porque me quedé como tranquilo, como diciendo, ya está, ya encontré el nombre que yo quería y además es algo completamente normal, mm, con lo cual es algo muy bueno, muy bonito y que ya empiezas a enlazar muchas cosas, ¿no? Que no estaban, ¿no? Enlazadas y que no podías poner nombre, ¿no? También. mm. A mí me pasó exactamente lo mismo. Pero exactamente, exactamente tal cual. Por eso me sorprende un poco cuando algún PAS descubre que es PAS y nos transmite en tu grupo que lo pasa mal, que realmente es como una carga esa nueva etiqueta. Me sorprende porque para mí, mira que a mí las etiquetas no me van, porque bueno, a lo largo de la vida me han condicionado mucho, no, y la mayoría de las veces de forma negativa. Y entonces no me gustan, pero sin embargo esta la porto con muchísimo cariño porque me ha dado muchas respuestas. sobre- Claro. Porque yo durante toda mi vida me he sentido un poco bicho raro porque no encajaba en ningún grupo, no terminaba, o sea, tengo muchos amigos de la infancia, pero no terminaba de encajar completamente en un grupo porque me generaba un estrés enorme, pues el tener que quedar, el tener que ponerse de acuerdo en esto, en lo otro, las discusiones y uf, me saturaba tremendamente. ¿Qué es exactamente este rasgo de la personalidad para que si los que nos vean pues entiendan y vayamos contestando preguntas que les vayan surgiendo? Así que, ¿qué es esto Ujú. de ser personalmente sensible? Y luego yo hago mi matización. Muy bien. Pues bueno, lo primero y antes que nada es saber que la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad. Entonces, ya de entrada, solo por el hecho de que es un rasgo de la personalidad, tiene que ver con algo que naces, es algo que va contigo desde que naces, que te acompaña durante toda tu vida, que no es algo puntual y que de alguna forma, obviamente, por las características que ahora voy a decir de la alta sensibilidad, pues condiciona también nuestra forma de actuar. Entonces, una persona altamente sensible se caracteriza bueno, por cuatro características, ¿no? Concretas, que son comunes a todas las personas altamente sensibles, pero que cada persona altamente sensible lo puede vivir de una forma diferente o con diferente grado. Estas características son que, por ejemplo, las voy a enumerar, ¿no? Son cuatro. La primera es tener un procesamiento profundo de la información. Y este procesamiento profundo de la información ocurre porque la persona altamente sensible tiene que darle nombre a todo lo que está ocurriendo dentro de ella, ¿vale? No es que la persona altamente sensible piense mucho por pensar o
o se detenga a pensar en todo porque sí, ¿no? No es una persona que está diseñada para pensar por pensar, no. El tema del procesamiento profundo de la información tiene que ver con el hecho de que la persona altamente sensible, que ahí vamos con la segunda característica, es una persona que tiene una alta emocionalidad y una elevada empatía. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona tiene una alta emocionalidad, como el ejemplo que tú me has comentado antes, ¿no? Que cualquier cosa pues te puede hacer reírte a carcajadas o llorar de emoción, ¿no? No tiene por qué ser negativo, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que el cerebro humano percibe algo y lo siente tan intensamente, le tiene que dar un nombre, porque tenemos que categorizar todo lo que nos está ocurriendo. Por lo tanto, el procesamiento profundo de la información hace que la persona tenga que darle nombre a lo que le está ocurriendo, encajarlo, poderlo encajar en sus esquemas mentales. Por eso la persona altamente sensible, digamos como que piensa más, pero piensa más porque siente más. No es pensar por pensar, ¿vale? Lo digo porque muchas veces a las personas altamente sensibles se nos ha juzgado de, es que te comes mucho el coco. No, no me como mucho el coco. Es que siento tanto que mi cerebro necesita encajarlo, necesita ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues sigo con las características, ¿vale? Frase, ya he dicho la primera. Sí, dime. La frase típica que yo he oído mucho es, deja de darle vueltas. Claro. Eso es lo que me dicen. Digo, pues es que no puedo dejar de darle vueltas. No es cuestión de que... Es que no lo estoy eligiendo. Es cuestión de que mi cerebro no para. Y está ahí chucu. Claro, porque tienes que encajarlo. Y es que la parte racional está hecha para poder encajar y dejar categorizar, ¿no? Como se llama en psicología. Tienes que categorizar las cosas, digamos, como almacenarlo en tus esquemas mentales para que esté todo bien, ¿no? Entonces, claro, necesitas pensar, obviamente. Si uno siente mucho, obviamente tiene que pensar mucho para poderlo encajar. El problema sería que sintieras mucho pero no tuvieses la capacidad de pensar. Entonces ya estaríamos hablando de un estado completamente diferente, que podría ser hipersensibilidad o un problema ansioso, de angustia o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, para no enredarme mucho, que íbamos con las características, porque Edurne, me vas a tener que ir cortando porque es que yo no paro de hablar. Pues nos hemos juntado buenos. Venga, va, la tercera. La tercera característica es la tendencia a la sobreestimulación. Y esta característica tiene que ver con el hecho de que, como nuestro sistema nervioso capta mucha información del exterior y también de dentro de nosotros mismos, llega un momento en el que la velocidad de captación de estímulos es más acelerada, es muy rápida con respecto a lo que el procesamiento de esa información que podemos hacer. Me explico. Recibo tanta información que no me da tiempo a ponerle nombre, no me da tiempo a adaptarme, no me da tiempo a acomodarme a todo lo que estoy recibiendo. Como no me da tiempo, mi sistema nervioso se colapsa. Al colapsarse, lo que siento es agotamiento. Y ese agotamiento me puede llevar a tener un sentimiento de angustia, de ansiedad, de querer salir de ese sitio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona altamente sensible está expuesto a muchos estímulos, se cansa mucho antes que el resto de personas y esto, pues claro, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Me suena de algo. ¿Te suena? ¿Verdad? El típico ejemplo que vas a un centro comercial o estás en un cine y hay tantos estímulos que tú dices, madre mía, yo no puedo con esto, es que me va a dar algo, yo me voy de aquí porque voy a acabar loco. Y a mí me ha pasado, vamos. Todo esto es regulable, ¿no? Se puede ir regulando para que no te afecte tanto la sobreestimulación. Porque, bueno, si vas controlando la estimulación a la que te expones, pues lógicamente no entras en ese estado de activación, de sobreactivación, ¿no? Y no hay agotamiento. Incluso cuando estés en ese tipo de situaciones, puedes hacerlo de forma que no te afecte tanto, ¿no? Hay determinadas estrategias que se pueden hacer para que no te afecte, ¿no? La sobreestimulación. Pues nada, tendremos que hacer una entrevista específica de controlar la sobreestimulación. Se podría hacer, sería muy interesante porque es un tema muy amplio, porque fíjate que las personas altamente sensibles cuando
en el trabajo suelen tener muchos problemas a causa de la sobreestimulación, porque está muy relacionada con el rendimiento luego a nivel de concentración, de elaboración, de creación, de proyectar, de muchas cosas, con lo cual la sobreestimulación es un campo muy amplio. Pues nada, te tomo nota y sí. Un día tiramos por ahí porque ahí sí que todos estamos afectados. Bueno, la cuarta característica y... La cuarta característica, sí. Y discúlpame que yo me enrollo mucho. Yo feliz. La cuarta característica es la sensibilidad a las sutilezas. Y aquí tenemos, digamos, como dos lecturas. Sensibilidad a las sutilezas tiene que ver con que la persona es, digamos, como muy perceptiva a los cambios que hay en el ambiente. Es decir, se da cuenta de los cambios que ocurre. Tú entras por segunda vez en un sitio, por segunda vez, y ya puedes notar los cambios que han habido en ese sitio. Es decir, si han cambiado el mobiliario, si la persona que normalmente está allí se ha puesto allí. En fin, como que captas muchísimo del ambiente, ¿no? Es como que tu visión es panorámica y recoge toda la información. Esa es una primera lectura. Y una segunda lectura de estas características ya vamos un poquito al plano un poco más sutil, ¿vale? Un poco más al plano como más energético, por así decirlo, en el cual también se mezcla un poco con la empatía, el hecho de que uno pues, puede sentir como la energía del ambiente, ¿no? Esas sensaciones que te dan, ¿no? Esa sensación que te da un ambiente en concreto, ¿no? Eso tiene que ver también con la sensibilidad a las sutilezas, porque estás captando cosas que no se ven, pero que se perciben en el ambiente, como cuando tú sientes que una persona es tóxica, por ejemplo. Cuando estás delante de una persona y tú dices, es una persona negativa, o es una persona que emana positividad, tranquilidad, simplemente con verla, ¿no? Eso tiene que ver con la sensibilidad a las sutilezas también. Yo, escuchándote, siempre tengo aquí el matiz este que a mí me gustaría hacer, porque a mí, esto es una opinión personal, de mía, y no es nada, no soy experta en esto, o sea que... Pero a mí no me gusta nada la traducción que se ha hecho desde el inglés al español. ¿Me explico? Sí. Porque persona altamente sensible en español, o por lo menos en España, si alguien ve este vídeo y quiere dejarnos el comentario abajo, si en otros países no es así, pero en España sensible lo asociamos mucho a sensiblón, o sea, a emociones, a algo romántico o algo como, pues eso, más emocional. Y yo por lo que he ido leyendo y pues eso, desde que te descubrí, que he ido investigando, realmente yo le hubiera puesto otro nombre, que son personas altamente sensitivo, porque no es solo que sintamos a nivel emocional más las cosas, sino que es que percibimos, o sea, en cuanto a sentidos, en cuanto a los 5 sentidos, de forma diferente. O sea, de hecho, cuando me diagnosticaron epilepsia, el primer síntoma que tengo cuando me va a dar una crisis es el olfato, que se incrementa mucho más. Ya lo tengo alto, pues si se incrementa, imagínate. Y es como, me da una torta, empiezo a oler cosas así súper, pues eso, cosas que hacía un segundo no olía y ya sé que tengo que parar porque algo pasa por ahí. Por eso no me gusta la traducción de persona altamente sensible, porque en sensible yo creo que puede dar error, que no es solamente a nivel emocional. Sí, hay muchas veces, muchas personas me lo han comentado eso también, ¿no? De sensible o sensitivo, ¿no? Realmente la palabra sensible tiene que ver también con una sensibilidad que va más allá también, ¿no? de las emociones. El tema también es que la palabra sensitiva en España también se deriva mucho hacia la parte esotérica. Entonces, a nivel... Sí, porque claro, el sensitivo es como, un sensitivo es como el que tiene las antenas puestas y es capaz de captar. Entonces, claro, realmente el término científico de lo que estamos hablando es sensibilidad al procesamiento sensorial. Ya. Ese es el verdadero nombre, el nombre científico, sensibilidad al procesamiento sensorial. Es decir, la persona altamente sensible recibe información sensorial a través de los sentidos, la procesa y ese procesamiento es como muy fino, como muy sensible, como muy
con muchos matices, Ok. realmente. Sí, como si Ese tuviéramos un sería ordenador más especializado, ¿no? exactamente, como si nosotros tuviéramos un ordenador de esta época y los que no son PAS, pues en su cabeza tienen un ordenador de los años 90, Ok. que poco más puede hacer lo que puede hacer una calculadora. Ujú. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sensibilidad al procesamiento sensorial. Entonces, efectivamente, mira, si hablamos de personas altamente sensibles, muchas personas pueden creer que estamos hablando de vulnerabilidad. Si hablamos de sensitivo, muchas personas pueden creer que es algo como más espiritual y esotérico. Entonces, Es complicado, sí. falta ahí como, ¿verdad? Es complicado, es Es complicado. complicado, sí. Mira que el lenguaje, el castellano, tiene matices de sobra, pero en este caso se nos queda un poquito cojo ahí, sí. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir de una forma un poco más práctica. Vamos a Sí, imaginarnos una persona que está viendo este vídeo por YouTube o en sí. Facebook cuando lo suba y dice, wow, pues yo puede que sea PAS. ¿Y cómo sé si soy PAS o no? ¿Y qué hago en el momento que, si confirmo que lo soy, qué hago? Claro. Bueno, pues mira, lo primero antes que nada es reconocerse en las 4 características que hemos hablado. Si te reconoces solo en 3 características, no eres paz. Si te reconoces en 2, no. Si te reconoces en 4, sí. ¿Vale? Esto es lo más importante. Eh, También, aparte de estas 4 características que uno se puede identificar, existen una serie de test. Una serie de test, pero claro, en psicología se habla y se sabe que ningún test te da el 100% de seguridad de que tú puedas, en este caso, pues ser altamente sensible o no ser altamente sensible. Con lo cual, para saber si eres altamente sensible, no solo te vale el test como orientación o como probabilidad, sino las 4 características. Esto es muy importante. Ok. Ahora bien, si ya te defines como una persona altamente sensible, lo primero que tienes que hacer es eh, conocer muy bien de qué se trata el rasgo. Antes de ponerte a decírselo a todo el mundo, que es un error que hacen muchas personas, sobre todo a nivel de pareja, antes de nada, investigar. Estas 4 características realmente están en mí, en qué aspectos están en mí. Y sobre todo, investigar si eso lo tienes desde pequeño. Porque si Ah, tú desde claro. pequeño no tenías esas características, tú no eres paz. Ok. Serás muy sensible, tendrás mucha empatía, pensarás mucho, pero no eres altamente sensible. Entonces, lo primero es verificar. En el momento que ya tú sabes que eres altamente sensible, te puedes plantear el hecho de comunicarlo. Pero tienes que estar muy seguro de lo que eres, muy seguro de que no estás pasando por un mal momento que te está haciendo Más ser un poquito sensible. más sensible, exactamente. Y entonces ya se trataría de hacer un buen trabajo para poder comunicarlo bien, que es todo un arte, porque a cada persona con la que nos comunicamos tendremos que hacerlo de una forma diferente para que lo pueda entender. Y siempre, en el momento de comunicarlo con las personas, hay que buscar el aval científico. Es decir, esto es algo que está avalado por la ciencia, no es algo que me estoy inventando. No es algo que te estoy diciendo para ocultar para justificar mi forma de actuar. No, no, no. Mi cerebro funciona de una forma diferente a la tuya. Esto es lo que le tenemos que enseñar a las personas que no son paz. Entonces, los primeros pasos es identificación. Segundo paso sería comunicación a los demás si es que nos interesa, ¿vale? Y todo esto hay que hacerlo haciendo un buen trabajo, obviamente. Y una vez que ya lo comunicas, tienes que hacer un trabajo de gestión, por supuesto. O sea, una vez que sabes que eres paz, te das cuenta de que tienes mucho trabajo para gestionarlo bien. Porque cada característica es un mundo, realmente. Y en cada persona es diferente, entonces hay que aprender a gestionarlo bien para que no te agotes, para que no te canses, para que no te juzguen, para que tu autoestima no baje, para que los demás no te vean como un bicho raro, para que si los demás te ven como un bicho raro, tú no te veas como un bicho raro. En fin, hay muchísimo trabajo. Bueno, pues, ¿cómo se lo decimos a la gente? Con muchísimo amor.
Sobre todo con muchísimo amor. Lo primero es buscar el momento apropiado. En esto falla el 99% de las personas. No buscan el momento. Se dan cuenta de que son paz y a lo mejor normalmente se lo suelta la La persona primera con la que más discusión. conflicto tiene. ¿Eh? En la primera ¿Cómo? discusión. En la primera discusión, exactamente, eso te iba a decir. En la primera discusión dice, es que tú no me comprendes porque yo soy paz. ¡Pum! Ya la liaste. Porque ya es muy difícil que abra la puerta al entendimiento, porque ya sabe que eso era una justificación y en realidad es una manipulación incluso, Sí. porque está diciendo, tú no me escuchas, no me estás escuchando y yo soy paz y me tienes que escuchar. No, ahí te la estamos liando. Entonces, lo primero es calma. Para comunicar que eres altamente sensible, calma, porque tienes que buscar un buen momento. Tienes que ver que la persona esté receptiva en esos momentos. Y aparte tú tienes que ir con un conocimiento de lo que estás hablando. No puedes decir, es que yo soy paz, es que me he enterado de que yo soy paz y ya está. No. Tienes que decirle, mira, yo soy paz, esto es un rasgo de personalidad, mi cerebro funciona de forma diferente y por eso tú no comprendes esto. Pero esto no tiene nada que ver con que yo sea como tú te estás imaginando. No, es que yo funciono de una forma diferente, por lo tanto mi conducta es diferente. ¿Vale? Entonces, hay que ir con mucho tacto, es todo un arte. Y a cada persona se lo tendrás que comunicar de una forma diferente, adaptándote a ella, a la forma en la que lo puede entender, teniendo en cuenta todas las vivencias que has tenido con esa persona para poderle explicar, decirle, ¿te acuerdas aquel día que estuvimos dando un paseo y que yo me tuve que ir porque ya estaba muy cansado? ¿No? A esto se le llama sobreestimulación. O tú, ¿verdad que tú sabes? O por ejemplo, cuando te invitan al cine a ver una película de terror y tú dices, no, porque yo ahí no entro. No, mira, me encantaría ir, pero es que yo no, porque yo soy muy sensible y no solo me como lo que estoy viendo, me estoy comiendo las emociones de todos. Y no puedo porque sencillamente no se me apetece. No se me apetece pasarlo mal. Entonces puedes ir explicándole a la persona en función de la vivencia que tú has tenido con ella, que has compartido con ella. Qué buena idea. Pues nada, por eso hay que apuntárselo. y esto es un arte, de verdad, esto es un arte, porque te tienes que adaptar para que la otra persona te entienda. Está claro que hay personas que no van a entenderlo ni van a querer entenderlo. Sí. ¿Vale? Y hay que contar con esto también. Hay que anticiparse a eso. Yo quiero aprovechar que te tengo aquí, porque, bueno, ya te lo he comentado, yo trabajo sobre todo con mamás, con mujeres en general, pero bueno, con mamás. Y algo bueno, lanzo las preguntas directamente. Vamos a centrarnos primero en las mamás. Sí. ¿Qué hacer? O papás, que no estoy dejando fuera. Yo trabajo sobre todo con mujeres porque es lo que me llega, Sí. no no porque excluya a los hombres. De hecho, mira, a mí me encantó que tú fueras un hombre porque esperaba que íbamos a ser la mayoría mujeres. Y mira, el primero que me llega es un hombre. Cuando tú eres paz, ¿qué consejos nos puedes dar a los padres y madres que somos paz? ¿Por qué digo esto? Porque yo hay muchas veces, desde que mi niña nació, en el momento que estamos grabando este vídeo, tiene 3 años, y desde el momento que ella nació, algo que sé que a gente de mi entorno le chocaba un montón es que yo no soportaba escuchar a mi hija llorar. Yo sé que todas las madres son súper sensibles con el llanto de sus hijos, etcétera, pero bueno, hay determinados métodos para hacerles dormir o yo no sé cómo decir eso, que consiste en dejar llorar a los bebés. Y independientemente de que yo piense que eso es un error, pero eso ya es un razonamiento, pues eso, racional, físicamente yo no podía con el llanto y a día de hoy me puede. O sea, me desbarata completamente cuando llora. Es que no puedo explicarlo. Es que es insoportable. Insoportable como si a alguien le estallara una bomba al lado. No puedo con ello. Entonces, ¿qué consejos, no específicamente de este, pero bueno, nos puedes dar a los padres que somos altamente sensibles para llevar estos momentos de llanto, de
no dormir, de berrinches, para que no nos saturen porque son inevitables. Entonces, ¿qué Sí, consejitos nos puedes dar a los padres? sí, claro, sobre todo si los padres son altamente sensibles, ¿no? Estamos hablando de padres altamente sensibles con niños altamente sensibles, ¿no? Mm. Estamos hablando de eso. Bueno, Cuando los el- niños, antes de que nos entremos ahí, solo una respuesta que supongo que es rápida sí, es, ¿se hereda esto? O sea, ¿un padre sensible sí, puede tener hijos sensibles y, bueno, paz? sí, sí, por supuesto. De hecho, es un rasgo que se hereda. Ujú. Se hereda. Si no lo heredas de tus padres, lo heredas de tus abuelos, Ok, ¿vale? A veces la genética hace eso, se salta una generación. ok, Entonces, si yo, por ejemplo, mi madre es altamente sensible y sé que mi abuela también lo lo era. era. Pero pudiera ser que mi madre no lo hubiera sido, no sea Ujú. paz, y que mi abuela sí, porque lo era. ¿Vale? Se puede saltar una generación. Pero entonces podemos tener padres que sus hijos no lo sean, pero aún así Por tienen supuesto. que aprender a gestionar lo que les pasa a todos los niños, o la mayoría de los niños, pues Exacto. que son los llantos cuando son bebés, los berrinches un poquito más mayores, y qué Mm. podemos hacer los padres para no sucumbir, no caer en el intento. Sí, mira, lo más importante, seas papá o seas mamá, es muy importante, aunque no lo seas incluso, esos momentos de desconexión total. Y esto hay que buscarlo, ¿vale? Porque si tú ya sabes que la maternidad o la paternidad es algo que ya en sí agota, Mm, porque se requiere muchísima energía, muchísimo esfuerzo, mm. muchísima entrega, simplemente porque tienes que estar mucho tiempo pendiente, ¿no? De tu hijo o de tu hija. Es importante buscar esos momentos de desconexión, que puede ser a lo mejor 1 hora al día, en el cual estás contigo misma, contigo mismo, y te desconectas de todo. O sea, eso hay que buscarlo sí o sí, ¿vale? Esto es uno de los primeros consejos que te doy. Porque necesitas que tu cerebro descanse, Descanse. desconecte. Esto es súper importante. Por ejemplo, tú me ponías el caso de que cuando escuchas a tu hija, ¿no era tu hija? Hija, sí, es una pequeña, una Hija. niña. Eh, Cuando llora es algo como que te desborda. Tú ya sabes que eso va a ocurrir sí o sí diariamente. Entonces, tienes que compensarlo con una relajación de tu sistema nervioso, porque si no, a la mínima ya durante el día te vas a entrar en sobreestimulación. Porque si solo con un llanto ya Mm. no te sobreestimulas, imagínate, ¿no? Con todas las cosas que pueden suceder en un día, en el trabajo, en las conversaciones, etcétera. Entonces, hay que buscar esos periodos de descanso en los cuales desconecta. Hay que apoyarse en este sentido de la pareja De la pareja, claro. o de amistades o de lo que sea, pero todos los días como 1 horita de desconexión. Ujú, Ahora bien, independientemente de esto, el mejor consejo que puedo dar, por ejemplo, es la práctica de mindfulness, ujú. de atención plena, mientras tú estás con un hijo, ¿no? Que, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Con tu hija, cuando llora, si tú ves que ya te estás desbordando, ya tienes que empezar a respirar, tienes que estar en el momento presente y no dejar que eso, de alguna forma, te saque de tu centro. Ok. ¿Vale? Que no te saque de tu centro. ¿Por qué? Porque llorar tiene que llorar. Un niño, la mejor forma de esas edades, la forma de comunicación es con el llanto. Mm. Muchas de ellas. Bueno, cuando empieza a hablar ya es diferente, pero muchas de las cosas que emite y que comunica es a través del llanto. Entonces, hay que saber también interpretar el llanto. Ujú. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un bebé de meses, ¿vale? Hay que saber interpretar el llanto y las mamás en esto sabéis mucho. Mm. Las madres tienen como ese instinto natural en el que sabe si el niño se ha hecho sus necesidades encima o tiene sueño o tiene hambre. Ujú. Por el tono, por la forma en lo que lo hace, por el grito. Entonces, quiero decir, ¿no? Que te tienes que adaptar, pero también te tienes que cuidar mucho como madre, como padre. Dejar que todo siga su curso de forma natural. Ujú. ¿Vale? Pero si te saturas mucho, tienes que investigar también por qué te estás saturando mucho. Ok. Porque no es una cuestión solo de un tema auditivo, sino hay algo dentro de ti que se está removiendo. ¿Tiene que ver eso contigo, con el hecho de ser mamá?
tiene que ver contigo, con el hecho de tu infancia. Hay que investigar un poco, ¿no? En ese sentido. Entonces, los mejores consejos que puedo dar a la mamá y a los papás es que encuentren ese espacio para ellos, que investiguen muy bien qué le están ocurriendo, que detrás de una emoción que tiene con respecto a su hijo, puede ser que lo que esté viviendo sea suyo propio, sí, o sea, como una proyección de su propio pasado, o una proyección de su propio miedo, o es que realmente está ocurriendo algo ahí, en ese preciso momento que tenga que ver con su hijo. sí. No sé si me estoy explicando bien. Sí, 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 sí. Sí, yo de hecho estoy en pleno proceso con una psicóloga familiar, con Teresa García, y me está ayudando a descubrir muchas cosas, pero sí, Claro. gracias por ese gran consejo y mamis, tomadlo en cuenta, porque yo ahora mismo estoy con un grupo y no tienen tiempo para nada y yo siempre les digo, tenéis que conseguir sacar un ratito para vosotras, sí o sí. Bueno, Exacto. ¿qué hacen los papás si se huelen que sus peques son paz? Lo primero, asustarse, se asustan mucho. Eso es lo que hacen. Sí. Se asustan mucho y cometen un error que lo veo en el 90 y pico de personas, de padres, ya sean paz o no sean paz, ¿vale? Pero se asustan muchísimo. Si los padres no son paz, se asustan muchísimo Muchísimo más, más. ¿vale? Muchísimo más, porque ya creen que tienen un niño como si tuvieran discapacidad. Así de claro te lo digo. Y claro, un padre que se da cuenta de que su hijo, o que sospecha que su hijo es paz, lo primero que tiene que hacer es informarse muy bien sobre lo que es el tema paz. Y después, tener un poquito la mente abierta. ¿Por qué digo esto? Porque mira, hay mucha literatura, ¿vale? Demasiada literatura ya, mucha de ella errónea, que trata de encasillarnos a todos, incluso a los PAS, ¿vale? Los PAS tenemos 4 características, las que hemos hablado, y a partir de ahí se abren universos por cada persona. Quiero decir, cada persona es un universo, no es un mundo, es un universo. Entonces, si un padre lee en un libro de alta sensibilidad y niños PAS que los niños PAS, cuando llegan a esta edad, van a tener pueden tener problemas en el colegio, bla, 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 ¿qué conseguimos? Asustarlos. Sobreprotegerlos. Predisponerlos, condicionarlos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cada niño es diferente. Estoy cansado de verlo en consulta, Edurne, no te puedes ni imaginar. Fíjate. Cada niño es diferente. Y sin embargo, los padres están hiper asustados con los niños altamente sensibles. Otro error que se comete mucho es cuando los padres son PAS. Si el padre o la madre es PAS, bueno, generan una sobreprotección abismal cuando se dan cuenta de que sus niños son PAS. Porque creen que van a vivir lo mismo que vivieron ellos. Y esto es un gran error. Cada niño es diferente. Y ya desde pequeño, si tú le enseñas a tu hijo que es altamente sensible, puedes enseñarle también a generar, a desarrollar habilidades sociales, habilidades de integración y de inteligencia emocional que le ayuden a potenciar todo lo que le da el rasgo. Con lo cual, no tiene por qué vivir lo que hemos vivido otras personas siendo altamente sensibles, sin conocimiento sobre esto, sin las herramientas que hay hoy día sobre inteligencia emocional. Hoy día tenemos muchas posibilidades de aprender de tantas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que se lee. Y esto es, de verdad, no hay mucha literatura tampoco sobre el rasgo PAS, pero hay que tener mucho cuidado porque se tiende a generalizar siempre. Y esto es un error. Lo único que tenemos en común son las 4 características. Y hay niños que son muy empáticos siendo PAS y niños que a lo mejor no son tan empáticos aún siendo PAS. Hay niños que se sobreestimulan mucho y niños que no se sobreestimulan tanto siendo PAS. Entonces, yo que leo bastante sobre todo esto y digo, madre mía, es que ponen a los niños como si fueran de porcelana, que se van a romper. Que no, que los niños tienen muchas capacidades. Y es más, un niño
tiene mucha plasticidad neuronal. Esto significa que puede aprender muchas cosas y que se puede adaptar mucho. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, tú ves que un niño paz es muy... que le afecta mucho el ruido, por ejemplo, tú le puedes enseñar a ese niño a desviar la atención del estímulo sonoro para que no le afecte tanto, por ejemplo. Y ese niño con esa plasticidad neuronal que tiene, es mucho más fácil que lo aprenda él a que lo aprendas tú. Por lo tanto, no hace falta asustarse tanto, solo hace falta trabajarse. Ahora bien, si ayudas a tu hijo a trabajarse en este tipo de cosas, ese niño cuando tenga 5 o 6 años más va a tener una inteligencia emocional, vamos, que brutal. Por eso, un niño altamente sensible es un diamante en bruto. Y gran parte del problema de los niños altamente sensibles es por culpa de los padres. Porque los protegen demasiado. Sí. Yo animo porque se asustan. Yo animo a los padres a que se protejan, o sea, que protejan a la familia, y ahora me explico por qué, pero no al niño. Y ahora me explico. Yo no sé si mi hija es PAS, tiene 3 añitos, es muy pronto para poder, por decirlo de alguna manera, diagnosticarla, pero lo intuyo por una serie de cosas, de gestos que vemos desde muy chiquitita. Y algo que bueno, sí, que nos sucede, le sucedía, ahora ya no le sucede, pero lo pongo esto como ejemplo para animar a los padres a que dejen a sus hijos ser, los observen, les den las herramientas de las que está hablando David, para que su universo sea muy grande, pero sin la necesidad de sobreprotegerlos nosotros, sino enseñarles a que ellos lo gestionen. Y pongo este ejemplo. Iris pues eso, como con 2 añitos, hasta hace pues, 2 años y medio, una cosa así, hasta que cumplió los 2 años y medio. Iris podía estar en un parque, ella muy feliz, subiéndose al tobogán con nosotros, ella sola, etcétera, porque aprendió a escalar muy pronto, a subir por las escaleritas. Pero como otros niños fueran a ese mismo tobogán a jugar, sobre todo si estaban jugando, quiero decir, gritos y golpes y tal, se colapsaba y se ponía a llorar y nos llamaba a gritos y no sé qué. Y esa situación para ella era muy, muy estresante, y la verdad es que nosotros ahí tuvimos mucha inteligencia emocional porque lo respetábamos, la ayudábamos a bajar, y cuando ya estaba lista, pues volvía a subir, y poco a poco se ha ido acostumbrando a que en su entorno haya más niños y griten y jueguen y no sé qué. Pero nosotras jamás nos la llevamos de un parque. O sea, el hecho de que ella llevara mal eso no quería decir que tuviera que dejar de ir a los parques cuando había niños, sino pues necesitaba que alguien le echara un cable en qué hago con esto, ¿no? Porque me gritan alrededor, ella es muy sensible a los ruidos, entonces la gritaban y se asustaba terriblemente y colapsaba, la pobrecita colapsaba. Y había mucha gente que decía, bueno, pero déjala, ya se le pasará, o tienes que explicarle, que les diga a los niños o qué tal. Y digo, a ver, yo no le tengo que decir a mi hija, ni me la tengo que llevar de un parque, ni le tengo que forzar a que esté con otros niños. Cuando ella esté lista y ella haya aprendido a gestionarlo, pues lo hará. Y así lo ha hecho, ella sola. Solamente pues Exacto. Eso. ¿Hay 5 niños y no puedes con 5? Bueno, pues te bajas. O te bajas o te ayudamos a bajar y ya está. ¿Hay 2 niños y con 2 niños sí que puedes? Pues sube y diviértete, y etcétera. Pero por eso os animo a que les observéis y que no lo forcéis, porque ellos aprenden, como dice David, muy rápido a cómo gestionarlo, y al principio era ningún niño, luego 2, luego 5, y ahora le da igual cuántos niños le rodeen. Pero porque ella sabía que, bueno, hay niños y, bueno, pues poco a poco lo va aprendiendo a hacerlo. Y a Iris le funciona muy bien, por ejemplo, cuando se pone muy nerviosa, respirar. Hinchar la barriga, como le decimos nosotros. Hincha la barriga, y se centra en hinchar la barriga y baja el nivel de ansiedad. Claro. Así que os animo mucho a los... Uy, que se me desenfoca. Os animo mucho a los padres a que los observéis y les dejéis ser ellos. Por supuesto, ahí estamos. Y cuando digo proteger la familia es proteger de las opiniones, que la gente opina mucho y nos hace dudar mucho de si lo estamos haciendo bien, mal, etcétera. Y
ahí es cuando tienen que salir nuestro genio. Bueno, ya sabemos que podemos ser paz nosotros, como padres, como persona individual, nuestros niños, y hablas mucho de gestión, de gestión emocional. Yo voy a decir algo que a mí me funciona mucho, que es hacer ejercicio. Y ahora le pregunto a David, aparte de este truco que he encontrado yo, que es hacer ejercicio, ¿qué otras formas tenemos los PAS de soltar, de gestionarlo, de llevarlo mejor? Bueno, Incluso de el disfrutarlo. ejercicio... Sí, perdona, no te he oído. Incluso de disfrutarlo. Claro, de disfrutarlo, porque por supuesto hay que disfrutarlo. El ejercicio es, como tú bien dices, una de las grandes herramientas eh, y es muy bueno utilizarlo cuando hay muchísima energía que no sabes qué hacer con ella, ¿vale? Entonces, cuando hay mucha energía, cuando estás como muy cargado energéticamente, por ejemplo, cuando empatizas mucho con las personas, cuando eso, el ejercicio viene muy bien. La contraparte del ejercicio es la relajación, ¿vale? La relajación es el otro pilar importante para gestionar bien el rasgo. Cuando hablo de relajación, me refiero a desconexión sensorial, ¿vale? Lo que hablábamos antes, desconexión, buscarte un tiempo de desconexión sensorial. Si incluso tienes aspiraciones espirituales, por ejemplo, pues la meditación sería algo como muy idóneo, que yo la recomiendo al 100%. Yo llevo desde los 19 años practicando meditación en el silencio y para mí eso es lo que me salva. Y vamos, si yo te digo el horario mío de trabajo y la de cosas que yo hago, yo sin la meditación no podría vivir. Vamos, es que cualquier persona que no sea paz, sería muy difícil que llevara el ritmo de vida que yo llevo. Si eres paz, y te cuento. Entonces, si no fuera por la meditación, yo estaría, yo creo que en el hospital o ya en el incinerado ya. Entonces, la meditación por una parte, el ejercicio por otro. Después, otra cosa importante, el descanso. No descanso sensorial, dormir, ¿vale? Cada uno tiene que buscar el número de horas necesarias que necesita para descansar, para despertarte al otro día con la sensación de que te has regenerado, porque la noche está para regenerar las células, ¿vale? Para coger fuerzas. De día nos gastamos las pilas, de noche las recargamos. Por lo tanto, por la mañana nos tenemos que levantar con las pilas cargadas, ¿vale? Entonces, hay que buscar cuántas horas necesito y respetarlo en la medida de lo posible, porque los que somos padres, con los niños hay veces que no te puedes acostar a la hora que tú quieres. No. Ni dormir las horas que tú quieres todas seguidas. Exactamente. Después también es importante buscar esos momentos de soledad, ¿vale? Aparte de relajación, meditación, momentos de soledad de los cuales uno haga algo que le guste, algo que le haga sentirse como desconectado de todo, pero que le haga un hobby, ¿no? Que te haga sentirte como bien, a gusto, que como que tienes vida, ¿no? Como que tienes una vida propia. Eso es muy importante para la persona altamente sensible. Esto y bueno, hay muchos consejos, ¿no? A nivel la alimentación, ¿no? Exactamente, la alimentación, te iba a decir. La alimentación es muy importante porque la persona altamente sensible consume mucha glucosa, ¿vale? El cerebro funciona con azúcar, ¿vale? Con glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo gastamos rápido, lo gastamos muy rápido. Entonces, la persona altamente sensible va a tender siempre a comer cosas dulces, chocolates, bollos, bollería, todo este tipo de cosas. O cuando se siente muy cansado, que conozco a muchísimas personas altamente sensibles que acuden a los refrescos de estos, que tienen muchísimo azúcar, como Coca-Cola, Fanta, no sé qué, no sé cuándo. El café, por ejemplo, para poder continuar, ¿no? Cuando realmente lo que te ha ocurrido es que tu sistema nervioso está agotado. Que no puede más. Si está agotado, dale algo que le recupere la energía, no que le dé un pico de azúcar. No, dale algo que le sirva para nutrirse, para poder continuar, pero a un ritmo normal, ¿vale? Entonces,
Por un lado, bebidas que son estimulantes, yo las quitaría, evidentemente, y las comidas. Hay comidas que son, bueno, que te alteran muchísimo. De hecho, está demostrado que determinadas dietas, en la que una dieta en la que se consume, por ejemplo, mucha carne, mucho pescado y tal, pues se tiende a hacer que la persona esté como muy agitada. Incluso hay estudios que hablan de que se han hecho estudios en las cárceles, en cárceles violentas, cambiando la dieta, de cómo prisioneros, de presos que le daban dietas vegetarianas, fíjate, dieta vegetariana, cambiaba la conducta y se volvían mucho más dóciles y mucho más cercanos y a nivel social con los demás presos. Y a otros que les daban una dieta estrictamente de carne, por ejemplo, se volvían muy violentos, iniciaban peleas. Esto está demostrado, vamos, está... Qué curioso. Sí, no se quiere decir con esto de que todos los PAS deban de ser vegetarianos. No estamos entrando en eso. Yo sí soy vegetariano, pero bueno, porque soy vegetariano desde hace mucho tiempo, porque llevo vegetariano desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que si regulas todo el tema de productos cárnicos, que se lleva mucho tiempo, ¿no?, en la digestión y tal, eso afecta bastante a una persona. Hombre, yo de reconocer, sí que, pero yo estoy cayendo ahora escuchándote, ¿eh? Yo llevo también una dieta vegetariana, no es desde hace mucho tiempo, es más bien reciente, 1 año y medio, una cosa así. Y yo sí que he notado, pues eso, digamos, yo nunca me considero una persona violenta, obviamente, pero una cosa que sí que he notado ahora, según te estaba escuchando, que soy más estable, digamos, no tengo tantos picos, porque yo sí que tengo picos así de wow, subidón y luego bajón y tal, pero sí que soy más estable, mucho más estable. En parte supongo que también por la coherencia, porque he dejado de comer animales, que era algo que no encajaba conmigo, y entonces, pues, digamos, esa parte de coherente pues me ayuda. Pero ahora que te escucho, pues quizás también tenía otra cosa. Quizás había otro añadido que yo desconocía hasta este momento. Y yo ahora estoy feliz, ¿eh? Siendo vegetariana me ayuda un montón. Tengo todavía que trabajar los hidratos de carbono, que son mi mayor adicción, pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. Pero es que es normal, encuentro muchos PAS que les pasa eso. Y es que, claro, consumimos tanta azúcar que necesitamos de los hidratos de carbono para absorber el azúcar, para que nuestro sistema nervioso siga funcionando. Entonces, ahí caemos mucho. O sea, yo, por ejemplo, a mí el pan me encanta, el pan. Yo soy muy de pan. Sí, entonces tengo que controlarlo porque, claro, me gusta y tiro del pan, pero luego me genera otro tipo de problemas, ¿sabes? A nivel físico. Y claro, un problema a nivel físico, la persona altamente sensible lo nota antes y también le afecta mucho. Y cuando estamos hablando del tema digestivo, la persona altamente sensible es muy sensible a todos los procesos digestivos. A lo mejor no es consciente, pero sí le afecta en su estado de ánimo. Y esto también me lo encuentro mucho en consulta. Gente que tiene una dieta malísima, que no es consciente que es de la dieta, cuando le da un consejo de dieta, cambia su conducta y gestiona mejor sus rasgos, curiosamente. Claro, pero es que al final somos uno, está todo, absolutamente todo unido. Conectado. De hecho, sí, yo siempre digo que muchos de los trastornos alimenticios están asociados a las emociones, y si eres capaz de comer de una forma determinada porque estás triste, enfadado, ansioso, etcétera, si cambias tu forma de comer también va a afectar a tus emociones. O sea que esto va en los dos sentidos, o sea que tiene muchísima coherencia. Bueno, a mí algo que me gustaría, ahora ya para terminar, porque nos hemos juntado dos buenos por lo que veo, me gustaría que, bueno, primero que nos contaras qué nos ofreces, ahora sí, como profesional, David, que nos ofrece a los PAS, y me gustaría que remataras esta entrevista contándonos las bondades de ser PAS, porque estamos mucho hablando de, digamos, las dificultades o cómo enfrentarlo, cómo gestionarlo, etcétera, como si fuera una gran carga. Sin embargo, yo lo vivo como un don. O sea, yo agradezco muchísimo ser PAS porque personalmente el ser tan empática me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida a conectar con muchísima gente y a vivir experiencias muy bonitas
sencillamente dándome un paseo por el campo y conectando con la naturaleza. Entonces, para mí es algo muy bonito y doy gracias por ser paz. Entonces, me gustaría que nos contaras las bondades de ser paz y bueno, y qué nos ofreces como coach, como especialista en paz. Bueno, las ventajas son muchísimas. A ver, ya desde ya la parte evolutiva, ¿vale?, del ser humano, ya es una gran ventaja ser altamente sensible porque todo lo vivimos con mucha intensidad. Al vivirlo todo con mucha intensidad, eso te ayuda a que, digamos, como en un breve espacio de tiempo puedes aprender cosas que otras personas no pueden aprender. ¿Vale? Es decir, tu nivel de experiencia se acorta en el sentido de que tú puedes experimentar algo en un día en el que ya le sacas una conclusión o ya te llena el alma de alguna forma o ya despiertas inconsciencia en algo importante de ti, por ejemplo, que a otra persona le puede tardar 1 año, 2 años o 3 años. Wow. Sí, así tal cual. ¿Por qué? Porque tú puedes experimentar algo tan intenso que luego le puedes sacar una conclusión, un procesamiento, algo que cambie completamente tu vida. Ajá. Y yo esto lo he experimentado en mí y lo he visto en personas. El nivel de aprendizaje de una persona altamente sensible en este sentido es mucho más rápido que en el resto de personas. Y esto es una gran ventaja. Claro está, hay que saber también hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Para eso estamos los coaches también, ¿no? Para ayudar a eso, ¿no? Y ya lo meto por ahí un poquito. Pero sí que es verdad que el nivel de aprendizaje de una persona altamente sensible, si tú la coges bien, si tú le haces un buen trabajo, ¡guau! Lo que puede cambiar. Porque si aprende a manejar sus emociones y a sacarle jugo a las emociones, puede aprender muchísimo. Imagínate. Entonces, Que imagínate, somos completamente emocionales, o sea, que tiene que ser... Sí. Es que la ventaja es esa, ¿no? Recoges tanta información que aprendes mucho. Aprendes mucho. Claro, hay que saber también orientar la atención para poder aprender, para poder sacarle jugo, no para quedarte con lo malo, que ese sería otro tema. ¿Vale? Entonces, la persona altamente sensible puede aprender mucho. Otra de las grandes ventajas es la empatía, como tú bien dices. La empatía, cuando se conoce bien la empatía, cuando se profundiza en lo que es realmente la empatía, te da ventajas para todo, porque hace que tú tengas muy buenas relaciones con los demás. Entonces, la empatía bien gestionada hace que tú puedas entender a las demás personas, puedes dirigir las conversaciones, redirigir las conversaciones que no te gustan, puedes entender a la otra persona para poder ayudarle, en fin, puede hacer que tus relaciones sean más duraderas, más saludables. Gracias a la empatía puedes moderar la forma de hablar, pues si tú sabes que una persona no te está entendiendo porque lo sientes, pues te da ventajas a nivel de comunicación, en fin, te da habilidades sociales. O no es el momento. O no es el momento, por ejemplo, como bien dices. Esos son ventajas. O sea, yo es que nada más que le veo ventajas. Yo esto de la gente, de verdad, yo es que ya, de la gente que nada más que le están viendo la tristeza, porque esto es de la alta sensibilidad, pues es que yo nada más que le veo ventajas. Si es que yo por la ventana y estoy viendo el aire moviéndose, ahora mismo estoy viendo los árboles moviéndose con el viento, y a mí me abre el corazón. A mí me está nutriendo eso. O sea, a mí me nutre ver cómo la naturaleza, las cosas que hace. Oye, qué bonito, la lluvia cayendo. ¿Para qué quiero una tele si tengo aquí la ventana? Sí. Entonces, te hace vivir y disfrutar de pequeñas, grandes cosas. ¿Qué nos ofrece David? O sea, porque ¿en qué punto nos puedes echar un cable o en qué punto crees que nos puede venir bien hablar contigo, etcétera? Sí, bueno, yo trabajo en todos los aspectos de la alta sensibilidad, ¿no? No me he centrado solo en un aspecto, como por ejemplo lo que es la infancia, no me centro solo tampoco en el tema profesional, me refiero para reinvención profesional, no me centro solo en una cosa, porque me llega ahora mismo como la difusión del rasgo paz va a marcha forzada porque, bueno, esto se está expandiendo mucho
en muchos ámbitos me llegan personas que son altamente sensibles, que necesitan ayuda de cualquier tipo. De lo que más entra, por ejemplo, en coaching 1 a 1, que suelo trabajar mucho, es a nivel de pareja. De pareja trabajo muchísimo. La persona paz y la persona no paz. Cómo llevar el tema de pareja y tal, o el tema familiar, también suelo trabajo mucho. A nivel laboral, personas que se están reinventando, cómo hacerlo bien para no saturarte, cómo montar un negocio digital, por ejemplo, cómo trabajar a través de Internet, para que es un trabajo muy bueno para las personas altamente sensibles. Ahí también trabajo con personas. Trabajo también con niños PAS, aunque realmente el trabajo con niños PAS es más con las madres y con los padres PAS, porque es así. Entonces, ¿qué puedo ofrecer? Pues a través del coaching lo que te puedo ayudar es a gestionar bien aquellos aspectos que no controlas bien de tu vida debido a la alta sensibilidad, ¿no? Entonces, de ahí, pues imagínate, no controlo bien mi empatía porque me llevo siempre las cosas de los demás, cada vez que hablo con alguien me llevo el problema a casa, lloro por todos lados y me da vergüenza, no sé qué hacer, no sé cómo controlarlo un poquito, pienso demasiado y me pierdo los pensamientos, por ejemplo, porque también hay que saber regular el nivel de procesamiento de la información. En fin, todo esto, ¿no? ¿Cómo hago para sobreestimularme menos? ¿No? O para no sobreestimularme, cómo controlo esto, cómo no lo controlo, cómo me comunico, cómo puedo ser más asertivo, cómo puedo ponerle límites a los demás, Vamos, te daría una lista que no termino en la vida. Entonces, claro, todo este tipo de trabajo es lo que yo suelo hacer, ¿no? Con las personas. Bueno, cada persona es diferente, ¿no? Y hay que meterse en cada situación, ¿no? Yo muchas veces veo, y me pasa muchas veces, ¿no? Estoy en una sesión con una persona y me doy cuenta que la sesión que he tenido la hora anterior estábamos hablando de lo mismo y no es lo mismo, porque la persona cambia, ¿no? Te tienes que meter en ese proceso concreto de la persona, ¿no? En ese por qué, por ejemplo, esa persona en ese aspecto está teniendo dificultades en ser asertivos, ¿no? O sea, ¿qué hay de ahí de fondo, no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo eso, no? ¿Cómo os gusta a los coaches darle vueltas a esto? Es que es verdad. Tú no puedes solucionar un problema si no lo entiendes. Sí, ¿verdad? no puedes entenderlo. Sí, yo soy igual. Si, por ejemplo, una persona tiene dificultad en decir no, cuando todo el mundo sabe decir no. O sea, yo invito ahora mismo a las personas que nos están escuchando, ¿vosotros sabéis decir ahora mismo no? O sea, todo el mundo puede pronunciar no, ¿no? A ver, a la de 3, 1, 2 y 3. No. Todo el mundo sabe decir que no. ¿Qué hay detrás? O sea, si solo es una palabra, lo que hay son emociones. Entonces, hay que ver cuáles son las emociones que están detrás que te impiden que tú digas no. Problemas de culpas, problemas de rechazo, de miedo al rechazo. ¿Qué hay ahí detrás? Vale, vamos a trabajar con eso, que es realmente el problema. El problema no es el hecho de decir no, el problema es tu miedo al rechazo. Hay que investigar sobre eso, ¿no? Entonces, claro, hay que investigar un montón. En fin, que me enrollo mucho. Bueno, a mí me encanta charlar contigo, así que, y sobre todo de este tema, podríamos estar horas y horas y horas. Bueno. Nos vamos a despedir. Estaba pensando que habíamos dejado algo pendiente y ya no me acuerdo qué era. ¿No lo he apuntado? Bueno, ya me acordaré. Muchísimas gracias, David, de verdad, de todo corazón. De verdad, tenía muchísimas ganas de charlar contigo y bueno, tener este ratito, este café, digamos. Muchísimas gracias a todos los que veáis el vídeo y bueno, ya sabéis, si lo estáis viendo por YouTube, pues darle al me gusta para que más gente vaya conociendo este canal, que yo creo que tiene cosas muy bonitas y muy interesantes. Y los que lo veáis por Facebook, pues etiquetad a David con cualquier duda que tengáis, porque ya veis que es un encanto y que estará encantado de contestároslas. Una pregunta, ¿atiendes a la gente por online también o solo presencial? Sí, online. Trabajo más online que a nivel presencial, pero también trabajo a nivel presencial. Lo que te llegue. Lo que llega. Bueno, pues nada, un beso muy fuerte, David. Muchas gracias. Estamos en contacto y gracias por todo. Muchas gracias a ti por esta invitación.